ahí vienen los estudiantes. Y se empezó a escuchar, fíjense que sí fue bastante... ¿Impactante? Sí, fue dramático porque se empezaron a oír como todas las cortinas tras, 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 o sea, sin mayor preámbulo, a bajar cortinas. En los pueblos, el sacerdote, el padrecito, es el que mueve a la gente. Y en este caso, este rollo con ese sacerdote que movió a la gente diciendo que los muchachos venían a hacerle daño a sus hijas, de que los jóvenes eran malos, que andaban buscando hacer daño. Entonces, imagínense el contexto de que no nada más lo que te decía, las secuelas. No solo fue el 68, no solo fue el 79, creo también, sino estamos hablando de que fue una secuela, fueron varias las secuelas que dejó esta situación, inclusive en la gente de nuestra edad, o sea, de los cuarentones, nos volvimos miedosos, nos volvimos desconfiados, inseguros. El dueño del camión que atropelló a Pepe, en ese entonces, él ya iba a entregar el camión, ya iba para la base. Cuando vio como un camión del ejército iba echando al camión y una pipa de agua iba echando agüita, limpiando las... Se han destapado cloacas bien tremendas, inclusive yo algo que me hizo sentir como bien tonta, muy muy mal, fue aquella vez que tembló y que Loret de Mola estaba diciendo que había una niña apachurrada en el colegio Retzame y que todos estábamos esperando a que saliera la niña y según eso se acercaban y le decía su nombre y que estaba ahí, que entonces y nunca salió, que todo fue montado. Estábamos tan esclavizados a una idea y les va a parecer raro, pero pues estamos hablando de que era una educación completamente diferente a la que hay ahora. La sombra frente al espejo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast La Sombra Frente al Espejo. El día de hoy vamos a tocar un tema que tal vez en este momento no se encuentra por las fechas pues como un referente. Pero en este caso queríamos platicarlo con Lulú porque ya teníamos mucho tiempo con esta idea y de hecho ahorita vamos a platicar con ella con un contexto social de cómo lo vivió ella. Posteriormente vamos a traer a un profesor que nos va a hablar acerca de las implicaciones que tuvieron las personas psicológicamente acerca de esta situación. ¿Sale? Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Va a ser un enfoque completamente diferente a lo que se hace como una investigación, sino prácticamente estaríamos platicando con alguien que a pesar de que era muy joven, lo vivió y estuvo ahí y escuchó pues algunas cosas que como niña pues la llegaron a marcar. Les agradecemos mucho por vernos el día de hoy. Les recordamos que nos den like y que nos ¿cómo se llama? Y que sobre todo que se suscriban. Ahora sí, sin más preámbulos les presento y a quien no la conoce, a mi tía Lulu. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les agradezco que estén con nosotros. Aquí en su podcast que es de ustedes. Bueno, Lulu, pues vamos a platicar un poquito de eso. Yo sé que vamos a echar un poquito de chismecito, más que nada por lo que se sabe y por lo que se conoce y desde tu punto de vista. No estamos, no es educativo, no es para que digan, ay, eso no es cierto, bueno, sino realmente es un punto de vista muy, muy tuyo. Y vamos a platicar también, por ejemplo, de lo que nos llegaron a comentar pues mis abuelos y en este caso también tus tíos, de historias que llegaron a vivir en este caso. Bueno, Lulu, algo que tenía muchas ganas de preguntarte es cómo viviste tú el movimiento del 68, porque recordemos que eras muy chiquita. Sí, realmente yo tenía como 10 años y en ese año a mí me tocó salir de sexto de primaria. Y sí, realmente teníamos que hacer compras para hacer la ropa de la salida. Entonces,
Pues tuvimos que ir al centro. Tuvimos. No es que hayamos querido, tuvimos. Pero mi mamá iba con mucho miedo porque ella sí ya había escuchado todas las cosas que estaban haciendo. Los estudiantes. Porque aquí los estudiantes eran los que andaban haciendo desastre y medio. Eso era lo que decía el gobierno. Eso es, sí, eso es lo que decía el gobierno. Entonces decían que hacían vandalismo y que pues se hacían muchas cosas muy feas según eso. Pero nosotros como teníamos que ir, pues mi mamá, mi hermano y yo pues nos fuimos al centro, a lo que es el Zócalo, pues es donde hay toda clase de cosas para comprar. Y sí, efectivamente, era tardecito, 5 o 6 de la tarde, y escuchamos que alguien gritó, ahí vienen los estudiantes. Y se empezó a escuchar, fíjense que sí fue bastante... ¿Impactante? Sí, fue dramático porque se empezaron a oír como todas las cortinas tras, o sea, sin mayor preámbulo, a bajar cortinas. Y pues sí, de momento, pues uno es niño y pues sí se impacta uno y mi mamá pues también le dio miedo porque pues estábamos chicos, mi hermano y yo. Entonces lo que hicimos fue resguardarnos a que según pasaran ellos. Pero la verdad es que yo sí los quería ver. Yo te quería comentar algo acerca del contexto de esto de por qué es que tú y mi papá estaban en el mismo grado, si se llevaban años, se llevaban años. Por el accidente que tuvo Pepe. ¿Sí nos puedes recordar un poquito de qué fue lo que le pasó? Esa vez íbamos a viajar, íbamos a ir a un paseo y con uno de mis tíos, pero sí nos fuimos a donde él nos citó, pero no llegó. Entonces nos regresamos, porque ese es el destino. Tenía que estar ahí. Si nosotros nos íbamos a ir de paseo, ¿a qué tuvimos que regresarnos? Bueno, entonces uno de mis tíos tenía, y esto va a venir después, o sea, ojo, uno de mis tíos tenía un camión amarillo, que antes les llamaban las vitrinas, y él llegó y se estacionó, pero... Porque para esto ellos vivían en la casa de mi abuelita Lupita. Nosotros vivíamos en la Nueva Tzacualco, en la 307, y llegó mi tío, pero como ya estaban otros tíos ahí, pues se estacionó en doble fila, pero pues allá sí las calles estaban muy anchas. Mi mamá y yo nos metimos, que dijo, vente, vamos a hacer sopa para darles de comer. Pues estábamos todos, mi papá, mi hermano. Ese día no fueron a trabajar ninguno de los dos por el paseo que íbamos a tener. Cuando empezamos a oír los gritos de mi tía Marta, gritos alaridos. Cuando mi mamá dice, algo está pasando. Le dije, no, nada. Sí, es que nosotros vivíamos hasta... el fondo del terreno. Hasta el fondo del terreno. Sale mi mamá y ve cómo entra arrastrando a mi tío Raúl. Las piernas las tenía volteadas. De la cadera. Sí, de la cadera. En contexto, mi tío Raúl, así que la estructura es derecha, él estaba volteado. Sí, de la cintura para abajo estaba volteado. Y en eso grita mi tía Estela, miren cómo está Pepito. A Pepito, según sus propias palabras de Pepe, estaba viendo abajo de la llanta. Y que dijo, no, voy a quitar mi cabecita porque qué tal si se arranca el camión. Para mí que fue su ángel de la guarda. Porque uno de mis primitos, hijo de mi tío Lino, el dueño del camión, se subió y le empezó a apretar con la fuerza de un niño de 5 o 6 años el acelerador. Entonces por eso fue que los empezó a... Pero ¿quién estaba? Estaba mi abuelito y estaba mi tío Raúl recargados en el carro, ¿no?
y mi papá estaba asomándose abajo de la llanta. Ajá, entonces como empezó despacito, pues a todos a Los mi trituró. papá, a mi tío, a Pepe, los empezó a hacer así, despacito. Entonces mi hermano pues estuvo un año muy, muy mal y por eso es que nos alcanzamos. Estamos hablando que él volvió a nacer ese día, volvió a Por caminar y todo. por supuesto. No, es que él estaba muy grave. Lo que pasa es que yo siento que antes los médicos sí tenían Vocación. sentimientos. Pero es que ahí te va. Lo que comenta mi abuelo es que estaba una huelga, ¿no? Y estaban doctores del extranjero. De eso no me acuerdo. Sí, dice mi abuelo que había una huelga. Es que precisamente por eso estoy entrelazando, por eso me fui atrás, porque estoy entrelazándote las historias. Esa huelga que había de médicos era porque estaban hartos de ciertos abusos y de cosas que los hacían trabajar de más y todo ese rollo. Entonces se crean los sindicatos al 100% y los empiezan a apoyar y se empiezan a hacer huelgas. Entonces había una huelga de médicos y había doctores de Japón, de Alemania y extranjeros. Pues yo lo que sé es que a Pepe Es que le tú eras dieron... tú eras muy chiquita. Pues sí, estaba más chiquita que Pepe. Y esto fue a los 7 años de mi papá. 6. A los 6, fíjate. No, pues eras un Sí, bebé. tenía como 4 y fracción. Entonces, yo lo único que sé es que le estaban dando una atención muy buena. Entonces, precisamente por lo que estás diciendo, que eran médicos extranjeros. Y pues fue de ahí que nos alcanzamos en la escuela. Pero sí, Pepe estaba muy grave. Muy grave. Sí, no, pues es que comenta mi abuelita que, pues de hecho mi abuelo también lo trituró el carro. Sí. Pero ahora sí que los más graves eran mi papá y mi tío Raúl, ¿no? Y Raúl. También Raúl pensaban que no la libraba. Pero ellos eran evangélicos en ese tiempo y tenían mucha fe y oraron mucho por ellos. Y pues gracias a Dios, todos sanaron, bendito sea Dios. No, de hecho, aunque no me lo crean, mi papá no tiene ni siquiera marcas en las piernas. No, nada. No. Pero es que a él le colgaban un bulto de arena porque una pierna se le encogió. Entonces, como eran sus fracturas fuertes, le colgaban un costal para que le jalara la pierna y no quedara cojo. No, hombre, no, es que de verdad fue un milagro. O sea, hasta eso fue beneficioso que hubiera sido la huelga, porque otros médicos lo estaban atendiendo y muy bien. No, y estamos hablando de que mi papá hasta la fecha, pues bueno, no se queja de ninguna situación que haya sido por su accidente, porque eso sí, de veras fue muy grave, porque inclusive mi abuela platica que mi papá prácticamente dejó de ver en el carro cuando iban al hospital, que porque se le subió al parecer la sangre a los ojos, eso decían ellos. Tenía la sangre molida. Órale. Y en los ojos se le veían puntitos rojos, pero todo, o sea, es que como lo trituró, lo molió. Lo molió. Entonces por eso es que estaba muy grave. De verdad. Es que como todos, yo creo que todos tenemos una misión en esta vida. Sí. Nos dejan para cumplir lo que tenemos que hacer. Que no lo hacemos. Que es muy diferente. Ok, entonces nos acabas de platicar que pues en este caso ibas con mi papá y con mi abuelita a comprar la ropa que iban a usar para su graduación. Sí. Y pues esto ahora sí que ustedes escuchaban, bueno, otra cosa, en los medios de comunicación, pues obvio que era la televisión y el radio, se distorsionaba mucho lo que se decía acerca de los estudiantes. ¿Cómo lo escuchabas tú? ¿Cómo lo veías tú? Realmente sí. O sea, todo se sabía por lo que dijo la fulanita, la vecinita. Les pasó en la otra cuadra, les pasó allá, que nos enteramos que ya no aparecía tal persona, y pues sí, muchos quedaron ahí en Tlatelolco. ¿Qué efecto crees que causó hasta la actualidad esto que sucedió? ¿Sientes que sí causó algún efecto? Sigue, pues cada 2 de octubre siguen las marchas.
porque fue muy fuerte porque aquí en México de verdad todavía éramos, en ese entonces todavía había personas de muy buen corazón, de muy buenos sentimientos, y que hayan hecho eso fue devastador para los mexicanos. Tú nos ibas a contar una historia acerca de mi abuelo que iba en un taxi. Iba en un taxi mi papá ese día, a esa hora, y o sea, estaba bastante retirado de donde pasaba mi papá, que era la avenida principal de Tlatelolco. Pero era tanto el disturbio, o sea, nada tenía que ver, porque si el problema fue acá en la plaza, ¿qué tenían que andar haciendo en las avenidas? Pues la gente andaba corriendo, ¿no? Los tiros. Sí. Los tiros, o sea, la gente sí, pues la gente corría. Sí. Porque oía la balacera y los helicópteros y no fue muy brutal. Entonces nada tenían que hacer las balas en la avenida principal. Y sin embargo mi papá iba en ese taxi y sí le tocó un tiro a una muchacha en su pierna. Que si no se ha quitado a mi abuelito, o sea, que si no la suben, no le hubiera tocado Le hubiera el balazo tocado a mi abuelito. papá. Como lo que habíamos comentado en otras ocasiones, si recuerdan cuando vino Lulú, nos platicó que anteriormente pues era muy común que una persona contratara a un taxista y ese taxista fuera como que su taxista de cabecera. O sea, se puede decir que él era el que te iba y te recogía y te llevaba a tu trabajo, o iba por ti simplemente, pero era el de siempre, ¿no? Entonces este señor le hizo el paro a mi abuelito, pues iba por él, y en este caso subieron a 2 personas, entre esas a la muchacha. Imagínense lo que ha de haber sido para esa chica el que la hayan subido, ¿no? Como sea, le pegó el balazo, pero pues no se murió ahí, ¿no? No, es que de verdad fue una cosa muy, muy, muy terrible. Cuando, con el tiempo, yo vi la película. Era lo que te iba a comentar. Cuando tú ves Rojo Amanecer, después de que tú eras una niña, o sea, estamos hablando de que como niña tal vez no dimensionas lo que está sucediendo, pero sí te da como cierta curiosidad, y sobre todo que los medios de comunicación se evitaron muchas cosas y no se dijeron cosas. ¿Qué pasó cuando tú ves Rojo Amanecer? Ay. ¿Dónde la viste primero que todo? Resulta que mi esposo fue al cine y la vio, creo que con unos amigos. En ese entonces pues éramos novios. Cuando me dice, vamos a ir al cine, y le digo, sí, realmente íbamos poco al cine. A ver a Katy la oruga. Y luego la Susi no los dejaba ver la película. ¿Y luego? Y digo, ¿qué vamos a ir a ver? Dice, se llama Rojo Amanecer, pero quiero que la veas. Y sí, fuimos, y para mí fue muy impactante, porque se quedaron cortos, pero sí enfocaron algo de la crueldad que hubo. Y volvemos a la misma. Antes eso no se veía. Antes decir marihuana era, o sea, no. Todo era muy fuerte. De verdad, todo era muy fuerte. O sea, todo, había inocencia, había candor, inclusive las canciones. O sea, imagínense si no era muy light todo, que decía, me llaman Cándida, Cándida. O sea, de verdad, así éramos. No había tanta maldad, de verdad. O sea, cuando llegaban a decir, ay, es que asaltaron a fulano, todos nos asombrábamos. Bueno, sobre todo, gracias, producción. Sí, no, es que lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me tocó ver Rojo Amanecer en un cine muy grande. Yo, si no me equivoco, iba con mi papá y con mi abuela. No sé si irías tú. Yo creo que no.
La verdad fue muy impactante, la verdad yo ya no la quería volver a ver, más sin en cambio en la secundaria me hicieron verla cada año y hacer un resumen sobre esa película. Lo que pasa es que la quitaron. Sí, de O hecho, sea, en cuanto salió, sí, de en cuanto hecho, salió, por la eso, quitaron. ahorita que estás diciendo tú, me estoy remontando y dije, es que esos son muchos años atrás, pero es que si yo me acuerdo, el gobierno la echó para afuera, no permitían que pasara, o sea, No. tuvieron que pasar, imagínense, hasta que yo nací y que tuve yo como, ¿qué les gusta? Como 10 años para poderla ver. Sí, cierto. Entonces estamos hablando, porque yo con ella sí fui a ver Katy la oruga. Y estábamos hablando de que yo tenía como 5 o 6 años. Y y pues era un poquito tremenda, ¿verdad? Poquito nomás. El chiste es que hagan de cuenta que al perrito le soltaban la cadena y corría y corría y corría y no paraba Pero de era correr. culpa de la Viterlum. Sí, es que luego no sé a quién no se le ocurría checar que ya me habían dado el Viterno. O sea, cuando salgan a trabajar, denle su vitamina a su hijo, pero no se la den toda la familia. Con que se la dé uno solo, No, con eso tiene. Es que se la daba a mi mamá, se la daba a su mamá, se la daba a su papá, se la daba el abuelito y se la daba yo. Sí, y cuando llegan y me ven con los cachetes así todos rojos, no, pues el doctor no daba crédito y le dicen pues que le están dando a la niña y pues resulta que me estaban dando un exceso de vitamina Viterrum porque inclusive ni siquiera, o sea, se acababa súper rápido y no entendían por qué se acababa tan rápido el Viterrum si era una botella pues bastante grande, pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Sí, pero estuvo muy canijo eso. Bueno, otra cosa que te iba a preguntar, con respecto a eso, también te tocó que comentara algo de tus tíos que se dedicaban a lo de los camiones, que estamos hablando del tío del camión. El dueño del camión que Del atropelló a accidente. Pepe. En ese entonces, él ya iba a entregar el camión, ya iba para la base. Cuando vio como un camión del ejército iba echando al camión y una pipa de agua iba echando agüita, limpiando las. Eso fue algo muy fuerte que nadie lo sabe porque pues nadie lo supo. Él por casualidad y no sé por qué que lo dejaron pasar porque estaba cerrado por completo. Y fue muy fuerte también eso. Y nosotros nos enteramos pues, porque él lo vivió. Y luego también ustedes tenían una vecina que vivía atrás de su casa, que está, Sí. y ella también lo vivió en carne propia. Sí, es que Ella vivía en el Estado de México, ¿no? sí, Ella vivía en nosotros vivíamos Ecatepec. en el Estado de México. Y también Esa señora, no llegó, su esposo no era de llegó. seguridad, ¿no? no llegó, y buscándolo y buscándolo y buscándolo. Es que no nada más fue él, fueron muchísima gente. ¿Llegaste a saber la película de Canoa? Sí, ¿Qué fue para ti la película de Canoa? pues otra masacre. Pero sí sabes que fue con base a lo que se decía de los estudiantes, ¿no? Sí, es. ¿Cuál Yo se te hizo pienso- más cruel? No, es que sí estuvo muy cruel lo de Canoa. Esa película está muy cruel. Ojalá y ustedes jóvenes tengan la oportunidad de verla. Búsquenla. Si no han visto Rojo Amanecer, búsquenlo, véanlo. Porque platica un poco de la historia de nuestra vida. Lo que pasa es que yo vi también la película de Canoa muy chica, otra película que me impactó. Hace poco precisamente vamos a hacer lo posible porque venga este profesor que es el que va a platicar con nosotros acerca del contexto social, de por qué es que cuando hay muchas personas juntas llega a suceder esto donde se vuelven extremadamente agresivas o hacen cosas de las cuales no estarían haciéndolas si no estuvieran juntos. Una sola persona, y decía mi abuelita que un leño no arde solo, tiene que ser varios. Entonces en este caso es muy real esto porque ahí se dieron el valor de hacer cosas muy desagradables, demasiado desagradables porque eran muchas personas, pero ¿qué creen?
Otra cosa, la religión. La religión que invariablemente yo sé que a veces piensan que a lo mejor ni creo en nada o no sé, ¿verdad? Pero yo lo que no creo es en las personas. Yo creo en la religión, creo en Dios, creo en muchas cosas, pero no creo en las personas. Y ese sacerdote que movió a esa multitud para linchar a esos muchachos, ya no se las voy a espolear más, estuvo muy cruel. Es que es la ignorancia la que... Antes que otra cosa, en los pueblos, el sacerdote, el padrecito, es el que mueve a la gente. El fanatismo religioso, acuérdense que todos los extremos son fatales. Y en este caso, este rollo con ese sacerdote que movió a la gente diciendo que los muchachos venían a hacerle daño a sus hijas, a hacerles daños a ellos. ¿Por qué? Por lo que se había visto en las noticias, de que los jóvenes eran malos, que andaban buscando hacer daño, y eran unas personas que ni siquiera ni al caso. De hecho, iban de mochilazo, iban de mochilazo a conocer el lugar. Entonces, imagínense el contexto de que no nada más lo que te decía, las secuelas. No solo fue el 68, no solo fue el 79, creo también, sino estamos hablando de que fue una secuela, fueron varias las secuelas que dejó esta situación, inclusive en la gente de nuestra edad, o sea, de los cuarentones, que en este caso, por ejemplo, mi papá, sí estaba como en la edad, más o menos, aunque era chiquito. Mi papá sí estuvo en este rollo del 68 por la edad más o menos. A eso me refiero, porque, por ejemplo, estamos hablando de los papás que ya tendrían ahorita casi 70 y algo de años. Mi papá no tiene 70, o sea, mi papá es mucho más joven. Pero todos los que tenemos entre 40 y 50 años sabemos que nuestros papás estuvieron en esa etapa. Entonces, nos volvimos miedosos. Nos volvimos desconfiados, inseguros, porque ahora tú dices, por ejemplo, yo sí he ido a marchas, yo sí me he animado a irme a una marcha y de hecho me lo han tomado a mal porque me dicen, oye, ¿tú por qué? ¿Por qué? Porque en primera, otra vez, fíjense, cómo son las cosas, te dicen, es que como eres estudiante eres revoltosa. Es que, no es que eres revoltosa, lo que pasa es que como una persona que estudia te das cuenta cuáles son tus derechos y cuando están siendo violados tus derechos, ¿sí? Quiera que no quieres luchar por eso, pero tú sabes que existe quien desvirtúa las marchas, como lo que habíamos platicado en el episodio anterior acerca del Día de la Mujer, del 8 de marzo. O sea, muchas de las mujeres que van y pelean y dicen estoy harta y hacen sus pancartas y todo este rollo, está súper bien. El rollo no es que tú ofendas, que tú humilles, que tú vayas y rayes un carro, porque con eso de veras cristales. Pero de mira, vas a revivir a tu... ¿sabes? Para mí que son esas personas que hacen eso, son gente pagada. Sí, claro, porque son los que desvirtúan las marchas. ¿Qué pasó con los guantes blancos con los estudiantes? Eso fue lo que sucedió. Los chamacos estaban ahí haciendo su marcha, empiezan a oír los disparos y fíjate, unos disparan de un lado y los del ejército que se supone que estaban cuidando la marcha les disparan. Pero y se hace una guerra ahí. ¿Cómo van a dispararle a los estudiantes si no estaban armados? No había niños, había había médicos, había abogados, había gente, ¿cómo se llama? De otros tipos de, ¿cómo se llama? De sindicatos que estaban apoyando la marcha porque lo que querían era que cambiara la situación de represión que existía en ese momento. ¿Y qué sucede hasta el momento? Tú dices, sí me animo a lo mejor a hacer una marcha, pero tú sabes de antemano que se te mete alguien que desvirtúe la marcha, que haga un despapalle, todos van a terminar en el bote. Ahora, te lo juro, Lulu, yo cada vez que voy a México, malamente, y ojalá y que quien lo vea, Anita, yo quiero ir a Lecumberri, porque a mí me gustaría ir a Lecumberri y platicar con 2, 3 de los que estén ahí, porque Lecumberri tiene lo más profundo del 68, porque ahí pero Lecumberri ya no es cárcel. Por eso, porque es el archivo nacional, es biblioteca nacional. Ajá, pero pues te dejan pasar por todos los lugares y está muy fuerte eso. Y hagan de cuenta que en el sótano es donde se supone que tuvieron a los dirigentes de las marchas y donde los torturaron. Y hubo mucho desvivido en Lecumberri por esa situación también. Pero no nada más fue, o sea, heridos, muertos,
desaparecidos, no nada más fue en el 68. Ah, no, claro que no. O sea, que cuando había marchas Ajá. de la conmemoración del 2 de octubre, octubre. volvía a pasar lo mismo. Claro, no con la magnitud, pero sí había cosas. Sí, pero pues, otra vez volvían a silenciar. ¿Por qué? Porque tú decías, a ver, anímate. Fue en el 79, creo, lo que sí, el año siguiente. Sí, fue. En el 70 y algo fue, que otra vez volvieron a hacer una burrada similar. Entonces, y luego, cuéntame, después de esto, fíjate, tú ya vistes Rojo Amanecer, ya vistes, ¿cómo se llama? Canoa. Ahora dime, ¿cómo crees que la gente vivió los Juegos Olímpicos del 68 sobre la sangre de los estudiantes? No es que estaban tan apurados a limpiar el cochinero que hicieron, precisamente porque ya iban a empezar las Olimpiadas. Y pues sí, las vivimos bien, estuvimos, pues aparentemente todo salió bien y aparentemente todo, pero exactamente esa es la palabra, aparentemente. Sí, simplemente porque no, en realidad todo se quedó ahí. Ahora, estamos hablando de que las noticias en ese momento, ¿quién era el que pegaba más? ¿Jacobo? Sí. Jacobo era En la noche y Guillermo Ochoa era en la mañana. Y ellos eran el Rocha también, Enrique Rocha creo que se llamaba. Ese señor también. No, el Gil. No, ese sí, no, estuvo muy fuerte. Oye, y nuestro amado la Moglia, no, ¿cómo se llama? José Gutiérrez Vivó. Nuestro amado Vivó. Yo sé que eras muy chiquita, pero nunca hizo ningún tipo de comentario acerca de eso. Fíjate que yo ahí tengo su libro que nos heredó la abuelita y algún día me lo voy a echar porque dice que hay cosas que vienen acerca del 68. No mucho, pero sí cosas que se callaron. Este señor Durazo también hizo cosas horribles y también, pues qué, no se supo, al contrario, era el consentido del presidente. No, pues hasta se dice que él ayudó a desvivir a la mamá de El Sol. Y, sí. Y de hecho hay una casa, no me acuerdo si es en Guadalajara, la verdad les diría, no sé, no el Partenón, no, otra, donde dicen que posiblemente ahí es donde está enterrada. Yo fui al Partenón. ¿Neta? ¿Tú también? No, es que no te acuerdas. Ah, ¿en serio? Sí. No me digas eso. Hija, ¿qué fuimos? Mi mamá, mi papá, tú y yo. Pues a ver. ¿En serio fuimos al Partenón? Nada más que yo me acuerdo que fuimos un día a la casa de los perros. Y de hecho pasamos y la vimos, que era donde vivía Talía. No. Fuimos al Partenón. ¿Y cómo se sentía la vibra? Pues es que estamos hablando de que esos manejaban brujería de la buena. No, estaba muy fuerte. Pues es que ahí nunca se les... Ahora sí que no se le sabía nada al tipo. O sea, estamos hablando de que... Es que sí se sabía, pero otra vuelta. Era el consentido de López Portillo. Entonces, ahí bajita la mano todo. Hijos. Ese señor fue malito, malo. Y estamos hablando de que esto que está comentando Lulú, y que a mí me da muchísimo coraje, es que a veces las personas no tienen memoria. A la gente no le gusta leer historia. Entonces a mí que me apasiona, me encanta. Yo sí leí el libro del Negro Durazo. Estamos hablando de que él, este tipo, se metía con las esposas de los muertos, de los policías muertos, para que les dieran la pensión. Si no pasaban por sus armas del señor, no se les daba una pensión a las viudas. ¿Sí? Este señor le permitió a su hijo hacer cosas desagradables con mujeres, muy, muy desagradables, precisamente en las casas que tenía, porque tenía muchas casas. Cuando empezaron a llegar las sustancias muy, muy pesadas de otros países, porque aquí se usaba nada más la... ¿Quién creen que las trajo?
este chamaco se metía hasta las uñas. Entonces, esas son las cosas que a veces por la edad o por no gustarnos estudiar, no tenemos ni idea de qué pasar. Pero no se sabía. No se sabe ahora. No, todos Ahora vivíamos se en sabe. una burbujita color de rosa. Pero ¿quién lo hacía si no era Televisa? En Televisa te decía cómo te ibas a vestir, cómo tenía que ser tu marido, cómo tenían que ser tus hijos perfectos, tu religión perfecta, ¿A quién escuchar? a qué quién cantante iban a ser tus amigos, quiénes exactamente. ¿Qué música deberías de escuchar? Porque las personas que se empezaron a rebelar a este cuando te subordinizas, cuando te haces para abajo, así que te agachas, empezaron a darse cuenta que fue cuando empezó la decadencia de Televisa. Porque, o sea, yo me acuerdo que tú querías ser como la muñequita que salía en la tele. Tú querías ser esa. Y en la actualidad dices, ¿cómo es posible que yo viví engañada si esta era más que bonita? ¿En serio? Sí. Y eso es lo que otra vez, quien no estudia, quien no se interesa por realmente conocer la historia, está condenado a volverla a repetir. Pero gracias a Dios, yo siento que ahorita nos hemos liberado de Televisa infinitamente. Mucho, porque yo me acuerdo que inclusive religiosamente, o sea, o eres católica o no eres nadie. No, religiosamente se veía los domingos, siempre en domingo. ¿Y quién era Raúl Velasco? Entonces, religiosamente era Televisa, todas las telenovelas de Televisa, y pues sí nos tenían bien anejaneados. Demasiado, porque era cómo vestíamos, cómo pensábamos, completamente. Ahora, gracias a los medios de comunicación, ya hemos despertado de muchas cosas. De cosas que ni siquiera nos imaginábamos, porque estamos hablando de que se han destapado cloacas bien tremendas. Inclusive yo, algo que me hizo sentir como bien tonta, muy muy mal, fue aquella vez que tembló y que Loret de Mola estaba diciendo que había una niña apachurrada en el colegio Retzame, y que todos estábamos esperando a que saliera la niña, y según eso se acercaban y le decía su nombre y que estaba ahí, que entonces, y nunca salió. Igual lo mismo que pasó con Florence Cassé y el otro, que todo fue montado. Entonces tú dices, si todas esas cosas durante todo, y les voy a decir una cosa, eso sucedía porque no había más medios de comunicación. O sea, sí estaba TV Azteca, pero otra vez estábamos tan esclavizados a una idea, y les va a parecer raro, pero pues estamos hablando de que era una educación completamente diferente a la que hay ahora. Claro. Entonces, yo se lo estaba comentando a Lulú ahorita, que algo que pasó conmigo, y ahorita lo vamos a comentar, mi abuelita no quería que yo estudiara la preparatoria. ¿Por qué? Porque ella, y no se lo tomo a mal, porque ella tenía la idea de que la mujer, después de un X estudio, era para casarse y para tener sus hijos y párale de contar. Entonces, el que existiera que Dios lo tenga en su santa gloria, el profe Luis Arturo, y le dice, oiga, señora Licha, es que Susi tiene que estudiar. Y yo ya era otra generación, porque a ustedes les pasó esto en el 68. ¿Qué pasó? Pues que mi mamá no quiso que estudiáramos la secundaria. ¿Por qué? Porque se decía, otra vez, que los estudiantes iban en unos camiones y se llevaban a la muchachada. Nunca se confirmó. Que yo sepa, nunca se confirmó que hubieran hecho eso. Pero por el miedo que mi mamá le dio que a nosotros nos fuera a pasar algo, pues nos quedamos en ese tiempo sin secundaria. Pero otra vez, todo era, me dijo la vecina, me dijo Sustanita. O sea, realmente no había nada tangible. No. Entonces, ¿qué fue para ti? ¿En algún momento has llegado a ver alguno de los libros o de las fotografías que se hicieron en ese tiempo? Sí, bueno, de lo del Tlatelolco, sí, documentales, muy fuertes, muy dolorosos, porque era gente inocente, era gente que muchas veces, o sea, acompañaban a su hermano, a su primo, a su vecino a las marchas. ¿Y qué pasó? Lo
lo que pasó. Y estamos hablando de que hasta la fecha nos siguen pues queriendo amedrentar, porque como les comento, hay ocasiones en que las personas, por ejemplo, un caso muy muy grueso ahorita, pues por ejemplo Ayotzinapa o lo que acaba de pasar en Guadalajara, ¿no? Que la verdad, ay Diosito, de veras, desde mi fondo de mi corazón, un abrazo a todas las mamás buscadoras, porque digo, yo soy madre, y imaginármelas pensando que sus hijos pueden estar ahí, que tienes que ir a buscar un zapato, que tienes que ir a buscar una blusa, una mochila para ver si es tu hijo desaparecido. La verdad, Dios me libre. Y desafortunadamente vivimos en la impunidad, porque ¿qué creen? Que si esto se queda así, eso va a ser nuestro Ayotzinapa de esta generación. Porque a mis hijos les tocó Ayotzinapa y fue una cosa que nosotros estábamos comiendo y yo sí acostumbro a mis hijos a que vean las noticias, porque mucha gente dice, ay no, que los niños no vean noticias, ay no, los jóvenes ahora dicen, no, yo no veo noticias porque me deprimo. Pues mira, grandísimo, inteligente, si no ves noticias no sabes en qué mundo estás viviendo, y cuando suceden este tipo de cosas dices, ¿y eso cuándo pasó? ¿Y qué crees? Si no lo sabes, no sabes cómo manejarlo. Entonces, por eso vean noticias, no se crean todo, escudriñen, ¿sí? Es como cuando te dicen, se murió un actor fulano, métete a YouTube, googléalo y búscalo. Y busque qué es lo que está pasando realmente. Yo cuando vi esta noticia, les soy sincero, yo la vi a grosso modo, yo no la vi completa. Pero yo dije, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Y otra vez volví a ver una noticia así, muy escueta, demasiado. Cuando yo me puse a investigar esta situación, me fui a varias fuentes de información, sobre todo, les voy a decir una cosa, con gente que sé que está dentro de y que puede saber. Me refiero a gente que trabaja que son de estos soldados y todo eso, no la maña, con soldados y todo esto, y ellos dicen que esto totalmente los rebasó. Tengo un conocido que trabajaba en el gobierno, y también, o sea, no dan crédito de esto que sucedió, porque dicen que se quedan cortos realmente de la cantidad de gente que van a encontrar en ese lugar en cuando empiecen a hacer más investigaciones. Y no nada más es un solo lugar, son muchos. Y estamos hablando de que ahora le llaman un centro de exterminio. ¿Ustedes saben lo que es un centro de exterminio? Váyanse a lo que es la historia y vean lo que hacía el señor del bigotito. Eso él hacía centros de exterminio. Entonces, estamos en el 2025 y estamos permitiendo centros de exterminio. No. Ya, o sea, yo creo que ya deberíamos de despertar y empezar a tener un poquito más de criterio y de analizar realmente la información para no quedarnos con lo que nos dicen los medios. Pero sí es importante, porque si a ti te dicen, hay un bache en tal esquina, y a lo mejor jamás has pasado por esa esquina, pero el día que llegas a pasar dices, ay, sí es cierto, sí hay un bache, y sí, el carro se me va a descomponer, se agradece, ¿sí? Cuanti más saber que están teniendo esta, ¿cómo les puedo decir? Esta manga ancha para que hagan las cosas, y que al fin y al cabo que vaya a cerrarse en, pues sí, pasó y ya, y que se le dé vuelta la hoja. Igual que pasó en el 68, porque hasta cierto punto, aunque investigues lo que investigues, eso no te va a devolver a tu ser querido. ¿Qué sucede en este caso? Que tenemos que tener como más empatía, no nada más como personas, sí, ¿cómo les puedo decir? No permitir este tipo de cosas, porque yo creo que una o dos personas que llegaron a saber de este lugar, que tienen un poquito de corazón o de mente, pudieron haber dicho, ¿saben qué? En tal lado tienen gente y están haciendo esto, hagan algo. Pero ¿qué creen? Antes de que se diga, se desvive esas personas. Entonces, tengan un poquito de empatía con el ser humano, porque el otro día estábamos platicando acerca de la violencia con los animales, y somos bien hipócritas, porque queremos cuidar a los animales y no cuidamos a nuestros niños, a nuestros ancianos y a la gente que está a nuestro alrededor. Realmente no lo cuidamos. Entonces, primero vamos a ver por nosotros y después vemos por otra especie. ¿Les parece?
Entonces, esta vez platicamos acerca del punto de vista de Lulú del 68 porque Lo viví. porque lo vivió y porque lo respiró. Y la verdad es muy importante otra vez escuchar a estas personas que vivieron las cosas, porque a lo mejor yo te puedo decir, mi abuelita me contó, ¿sí? Pero ella, a pesar de ser chiquita, lo vivió de alguna forma, y yo creo que el haber visto las películas después, haber visto los documentales, pues te centró más. Y es que sí nos marcó. Sí, claro. Nos marcó demasiado. Sí, claro, es un antes y un después. Y estamos hablando que es tanto como de que sucede esto y luego se tapa con las Olimpiadas. ¿Y qué creen? Ya no pasa nada. ¿Y qué creen? Pasó en el 85. En el 85 también venía, si no me equivoco, un mundial de fútbol. Y ni siquiera se quería no se quería pedir ayuda al extranjero porque estábamos totalmente devastados. Nuestro presidente no hacía absolutamente Miguel nada de la Madrid. y la gente estaba sacando a otras personas de los escombros porque El ni pueblo. siquiera había llegado ayuda de ningún lado. ¿Y saben pueblo. por qué? Porque si sabía que si se hacía grande, posiblemente iban a cancelar esto. ¿Y qué creen? Eran muchos millones de pesos los que en ese momento se estaban manejando. Y dijeron, si se sabe que México está devastado, no van a venir los extranjeros y se va a cancelar esto. Entonces, acuérdense, si haces de Dios, de tu Dios el dinero, esto pasa. Entonces, lo que les digo, más amor y más empatía. Porque a veces nosotros, por ejemplo, aquí podemos hablar de brujería, de demonios y de todo eso. No es cierto. Voltéense a ver ustedes para que vean cómo a veces estamos más coludidos y más sucios que otras personas. Que realmente a veces una brujería no te va a hacer lo que hacen ellos. No, una brujería viene siendo blanquito, color de rosita. O sea, A comparación lo que de las maldades tan grandes ¿qué hace el ser humano? que hace algunos seres humanos. ¿Sí? Porque ya no tenemos... Si no- se les pueden llamar humanos. Exacto. Porque no tienen empatía con nada. Entonces por eso les digo, primero véanse a sí mismos, vean cómo tratan a sus niños, cómo vamos olvidándonos del amor por los demás, y después se pueden hacer sus campañas para cuidar animalitos, porque los animalitos ya vienen al último, ¿sale? Bueno, Lulú, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Susi. Disculpa la tos. No te preocupes, yo sé que estás Disculpen malita. ustedes, amigos. Y al contrario, digo, agradecerte pues que veniste con todo y tu que anda malita de la tos. Es que ya ven que ahorita al parecer es una variante de la enfermedad que no se dice, porque si no me bloquean. y pues por eso ya tienes casi un mes, ¿verdad? Un mes. Malita, sí, pues así yo estuve precisamente hace el mes pasado. Exactamente es lo que está durando las personas para salir, entonces pues también para que vean, esa es otra enfermedad que se hizo, o sea que no está en nuestra línea, pero bueno, les queremos agradecer mucho. Inscríbanse al canal, por favor, porque sí nos ve mucha gente, se los agradecemos mucho. Hay gente que nos está viendo en España, muchas gracias a la gente de Estados Unidos. Gracias por tu apoyo, en buena onda. Yo sé que este canal se va a hacer con ustedes porque vamos a ser una comunidad bien chida. Mándenos lo que quieran, los temas que quieran. Nosotros vamos a seguir trayendo gente experta, psicólogos, a gente que conozca acerca de los temas, y se los queremos agradecer mucho. Denle like, inscríbanse. Ya tenemos nuestro canal en Spotify para que nos escuchen en Spotify cuando vayan en algún lado, que vayan solitos, escuchen estas historias. Somos un poquito de entretenimiento y a lo mejor también un poquito de conocimiento para que ustedes tengan como esta mente que les gusta saber más, que quieran entretenerse y divertirse, ¿sale? Les agradecemos mucho, nos estamos viendo próximamente. Lulú, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Bye. Que Bye, estén bye, bien. besitos. Saludos. La sombra frente al espejo.